Hola, buen día. Hoy vamos a trabajar magnitudes físicas y análisis vectorial. Recordemos rápidamente que las magnitudes físicas se pueden clasificar de acuerdo con el origen y su naturaleza. De acuerdo con el origen, las magnitudes pueden ser fundamentales o derivadas. En un video anterior ya trabajamos las magnitudes fundamentales y derivadas. Hoy entonces vamos a trabajar las magnitudes físicas de acuerdo con su naturaleza. Y de acuerdo con su naturaleza pueden ser escalares o vectoriales. Las magnitudes físicas escalares tienen básicamente una característica, y es que es suficiente indicar la magnitud y la unidad. Es decir, que yo puedo indicar un número y la unidad y queda completamente establecida la magnitud escalar. Ejemplo de ello tenemos la masa, y puedo decir yo 45 kilogramos. Cuando menciono 45 kilogramos, sé de qué estoy hablando. No necesito dar una indicación adicional para determinar claramente la magnitud. Otro ejemplo es la temperatura. Menos 7 grados centígrados. Si yo menciono menos 7 grados centígrados, sé que estoy hablando de una cantidad física, en este caso, que se determina solamente con la magnitud y la unidad. Sin embargo, cuando hablo de otro tipo de magnitudes, debo dar algunas especificaciones adicionales. Desplace la mesa. No es suficiente con indicar el número, sino que adicional necesito saber hacia dónde y cuál es el sentido del movimiento. Por lo tanto, cuando tengo que dar elementos adicionales para establecer claramente una magnitud, esa magnitud en física se denomina una magnitud de orden vectorial. Ejemplo de ello es el desplazamiento. Quiero desplazar mi mesa y entonces para ello necesito la magnitud, es decir, un número y la unidad, hacia dónde, es decir, un ángulo o el grado de inclinación, y el sentido. Si yo indico desplazar la mesa 3 metros, debo indicar en qué dirección. Puede ser horizontal, pero además debo indicar el sentido, a la derecha. ¿Por qué indico que la dirección también se establece en términos del ángulo o de la inclinación? Porque horizontal y hacia la derecha, ubicado en mi plano cartesiano, esto indicaría que es el ángulo 0. Entonces nuestras magnitudes vectoriales se caracterizan por la magnitud, la dirección y el sentido. A diferencia de las magnitudes escalares, la magnitud vectorial sí tiene una representación gráfica, y su representación gráfica es una flecha dirigida, donde indicamos el punto de inicio, la flecha del punto final, y deben ser claras la forma de medir sus unidades. Las unidades dentro del vector todas deben ser del mismo tamaño. Ejemplo, este es un vector que tiene 1, 2, 3 y 4 unidades. La unidad termina exactamente donde termina nuestra representación gráfica. ¿Cómo se nombran los vectores? Para nombrar nuestros vectores utilizamos letras minúsculas con una flecha encima, un guión, o en algunos casos sencillamente los textos nos lo mencionan en negrilla. Y en algunos otros utilizamos las letras mayúsculas. ¿Qué puedo decir este vector? Este es un vector, podemos nombrar con la letra A. Es un vector que tiene 4 unidades. ¿Qué dirección tiene? Entonces en este caso tiene una dirección horizontal. Y que tiene un sentido. Y en este caso el sentido es hacia la derecha.
También lo podemos mencionar ubicándolo en el plano cartesiano. Entonces yo puedo pensar que mi vector A es un vector que tiene 4 unidades. Si yo lo ubico en el plano cartesiano, recordemos que en mi plano cartesiano empiezo a medir los ángulos desde el eje X y en contra de las manecillas del reloj. Y por lo tanto mi vector estaría ubicado en el sector de la X positiva, en el cuadrante de las X positivas, es decir, tiene un ángulo de 0 grados y ese ángulo ya me indica tanto la dirección como el sentido. Y sería suficiente indicarlo de esa manera. Vector de 4 unidades, 0 grados, y ya lo puedo ubicar, conozco el grado de inclinación y el sentido. Bueno, para representar nuestros vectores, los podemos ubicar en dos tipos de planos, el plano cartesiano y el plano geográfico. En este primer ejemplo vamos a trabajar el plano cartesiano. ¿Cómo son las coordenadas del plano cartesiano? Entonces tenemos X y Y, el eje horizontal, el eje vertical. Tenemos X positiva, X negativa, Y positiva, Y negativa. Entonces vamos a ubicar recordando que los ángulos siempre se miden a menos que exista una indicación distinta. Si es un ángulo positivo, siempre se empieza a medir en contra de las manecillas del reloj. Tomamos el siguiente ejemplo. Nos dice vector A de 5 unidades en la dirección 30 grados respecto al semieje positivo de las X. Lo primero que tengo que saber es a partir de dónde voy a empezar a contar el ángulo. Y aquí me dice que es desde el eje positivo de las X. Es decir, mi punto inicial del vector está ubicado en el centro del plano cartesiano, el eje positivo de las X, y en esta dirección voy a medir 30 grados. Entonces, para nuestro ejemplo, 0 en el plano cartesiano y 30 grados. Marco el punto y sobre ese punto voy a representar mis unidades. En este caso me dice que son 5 unidades. Yo voy a tomar unidades de 5 centímetros. Y entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Esas son mis unidades. Punto inicial del vector, 1, 2, 3, 4, y donde termina el vector, termina la flechita. E indico cómo medí el ángulo. El ángulo lo medí desde el X positivo y tiene una magnitud de 30 grados. Y este es mi vector A. Bueno, tomemos un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo tiene básicamente dos propósitos. Uno, ubicarlo en nuestro plano cartesiano, y segundo, aprenderlo a nombrar de una forma distinta. O caracterizar de una manera diferente. Entonces tenemos el vector A, 4.3 unidades en la dirección 35 grados respecto al semieje negativo de las X. Entonces lo primero que tengo que determinar es a partir de donde voy a medir el ángulo. Entonces me dice eje seminegativo de las X. Entonces me voy a ubicar acá. Este es mi punto cero del vector y a partir de acá voy a medir mi ángulo. ¿Cuánto voy a contar? 35 grados todo el tiempo en contra de las manecillas del reloj. Es decir, que a partir de ese punto y siguiendo las manecillas del reloj, cuento los 35 grados. Sobre esos 35 grados, entonces voy a graficar mis 4.3 unidades. Entonces, voy a tomar para este ejemplo unidades de 5 centímetros. Entonces aquí tengo una unidad, 2, 3, 4 y me dice 4.3. Quiere decirme que mi siguiente unidad la debo de dividir en 10 partes y voy a tomar de esas 10 partes las 3 décimas. Aquí termina mi vector. Y entonces tengo un vector que desde X negativa ha medido 35 grados y tiene una magnitud de 4.3 unidades, que además deberían ser perfectamente claras. 1, 2, 3, 4.3.
y este vector lo llamaba el vector A. Sin embargo, no es usual encontrar este tipo de caracterización del vector y lo podemos encontrar de otra manera. Entonces yo puedo nombrar el vector sencillamente midiendo el ángulo desde el eje X positivo hasta encontrar el vector. Para nuestro caso, ¿qué ángulo hay desde 0 en la posición de X positiva hasta encontrar el vector? Entonces hasta aquí tendríamos 180 grados más 35. Por lo tanto, mi vector quedaría de la siguiente manera, y la forma más usual de encontrarla, entonces sería un vector que sigue teniendo 4.3 unidades y que tiene un ángulo, o sencillamente en la dirección, entonces sencillamente lo podemos mencionar que tiene un ángulo de 180 más 35, esto nos da 215 grados. Y con eso queda perfectamente caracterizado nuestro vector, porque sabemos cuál es la dirección y en qué sentido está ubicado en el plano cartesiano. Bueno, la segunda forma de ubicar nuestro vector puede ser en un plano geográfico. Realmente el plano geográfico es el más usado y además el que en nuestro contexto cotidiano se utiliza más. En el caso de la ubicación de los aviones, pues la forma de ubicarlo es un plano geográfico. ¿Cuáles son las coordenadas? Entonces en nuestro plano geográfico tenemos el este, norte, oeste y sur. Y en algunos casos lo conocemos de la siguiente manera: oriente y al oeste el occidente. Entonces, aquí no se mide el ángulo en contra de las manecillas del reloj, sino que depende del eje de las coordenadas en el plano geográfico para la ubicación del vector. Revisemos el siguiente ejemplo. Nos piden representar el vector E de 3.5 unidades en la dirección 48 grados al este del norte. Entonces revisemos cómo sería nuestra ubicación. ¿Al este de dónde? Del norte. Al este, estoy aquí en el del norte y voy hacia el este. Es decir, me voy a dirigir en esta dirección. Por lo tanto, voy a medir mi ángulo a partir de este punto. ¿Y qué ángulo es? 48 grados. Entonces, ubico y mido 48 grados partiendo desde el norte. 10, 20, 30, 40, 48 grados. Y sobre él voy a dibujar mis unidades, que en este caso son 3.5 unidades. Nuevamente voy a tomar para mi ejemplo unidades de 5 centímetros. 1, 2, 3 y 3.5. Donde termina el número de las unidades, termina mi vector. Mi vector se llama E y debo claramente indicar cómo hice la medición del ángulo. Medí del norte al este, es decir, aquí. ¿Y qué ángulo medí? Hice una medición de 48 grados. Bueno, con este tema del día de hoy, espero haya quedado claro qué características tiene una magnitud vectorial, cuál es la diferencia con una magnitud escalar y cómo se representan en el plano cartesiano y geográfico. Gracias.